en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi hija eligió a su millonario padrastro sobre mí durante 8 años, hasta que descubrió el oscuro secreto tras su lujosa vida. Ahora está atrapada en una deuda imposible. El día de la boda de mi hija debería haber sido un momento de alegría. Las bodas representan celebraciones de amor, esperanza y unión familiar. Sin embargo, mientras me encontraba afuera del elegante recinto, sosteniendo el regalo que había comprado con mi último sueldo, no sentía nada de eso. No estaba en la lista de invitados. Mi hija lo había dejado perfectamente claro cuando enviaron las invitaciones meses atrás. Aún así, pensé que quizás verme allí podría despertar algo en ella. El lugar era impresionante, con autos lujosos alineados en el estacionamiento, y jardines meticulosamente cuidados que parecían sacados de una película. Me mantuve discretamente al borde de la multitud, guardando distancia de los invitados, que conversaban animadamente mientras entraban con sus elegantes atuendos. Mi traje, aunque viejo y usado solo en contadas ocasiones formales, lo había planchado lo mejor que pude. A pesar de ya no formar parte de su vida, solo quería verla feliz, tal vez incluso alcanzar a ver su sonrisa. No entré al recinto. Esperé afuera. Cuando llegó el momento, la vi acercarse al pasillo. Mi corazón se encogió. Estaba radiante en su vestido, caminando del brazo del segundo esposo de su madre. El hombre parecía en todos los aspectos un padre orgulloso, resplandeciente mientras avanzaban hacia la entrada principal. Ese lugar debería haber sido mío, pero en cambio, permanecí en las sombras, invisible para todos excepto para una persona. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y su sonrisa desapareció. Se detuvo, giró sobre sus talones y se dirigió hacia mí con furia emanando de cada paso. Mi corazón se hundió. Intenté explicarme, pero ella no me dio oportunidad. Su voz, fría y llena de desprecio, se elevó por encima del murmullo de la multitud. Me dijo que no tenía derecho a estar allí, que estaba arruinado económicamente, y que había fracasado como padre. Que alguien como yo no tenía lugar en su boda. Intenté hablar, explicarle que solo quería verla en su gran día, pero me interrumpió ordenándome que me marchara antes de avergonzarla más. Luego, como para profundizar la herida, me dio la espalda, sonrió a su padrastro, y entró al recinto mientras la puerta se cerraba de golpe tras ella. Me quedé inmóvil por un momento, aturdido. Todos habían escuchado sus palabras. Me di la vuelta y me fui, aferrando el regalo que nunca llegaría a sus manos. Mis pasos se sentían pesados mientras me alejaba. Sus palabras se repetían constantemente en mi mente. Arruinado, fracasado, sin lugar en su vida. Al llegar a casa esa noche, mi pequeño apartamento parecía más vacío que de costumbre. Me senté en el gastado sofá, contemplando la caja envuelta en papel sencillo que ahora parecía completamente inútil. Había ahorrado durante meses para comprarle algo significativo. Una pulsera grabada con las palabras, siempre tu papá. Pero quizás me estaba engañando a mí mismo. Las cosas no debían ser así. 8 años atrás, cuando su madre y yo nos divorciamos, pensé que podríamos seguir siendo una familia de alguna manera. No esperaba que fuera fácil, pero creía que nuestro vínculo perduraría. Ella tenía 14 años y comenzaba la preparatoria. Recuerdo haberme sentado con ella, asegurándole que siempre estaría presente sin importar qué. No lloró. Solo preguntó si podía vivir con su madre. No la culpé al principio. El nuevo esposo de su madre era todo lo que yo no, adinerado, exitoso, y capaz de proporcionarle una vida que yo simplemente no podía ofrecer. Se mudaron a una casa grande en un vecindario acomodado, mientras yo luchaba por pagar un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Trabajaba largas horas en un empleo que apenas cubría las facturas, y era evidente. Me encontraba cansado, estresado y a veces amargado. Pero aún así lo intenté. Asistí a sus eventos escolares, incluso cuando no estaba invitado. Le enviaba mensajes y la llamaba regularmente, aunque la mayoría quedaban sin respuesta. En su cumpleaños número 16, le compré unos aretes que había deseado durante meses. Cuando se los entregué, apenas me miró antes de decir que su padrastro ya le había comprado algo mejor. Ese fue el comienzo del fin. Con el tiempo, sus respuestas se volvieron más frías y distantes, hasta que finalmente cesaron por completo. Ya no venía a visitarme, ni siquiera en días festivos. La última vez que la vi antes de la boda fue en su graduación de preparatoria. No fui invitado a la ceremonia, pero logré encontrarla afuera después. Quería expresarle lo orgulloso que estaba, pero apenas me reconoció antes de marcharse con su madre y padrastro. Los años siguientes fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Trabajé en 2 empleos simultáneamente, tratando de superar la depresión. No me quedaba familia excepto ella, y sin embargo, había elegido dejarme atrás. Pasé incontables noches preguntándome dónde me había equivocado, repasando cada discusión y momento de debilidad, convenciéndome de que si hubiera sido más fuerte, más rico o mejor, quizás ella se habría quedado. Y aún así nunca perdí la esperanza. Cada cumpleaños, cada festividad, esperaba una llamada que nunca llegó.
Me repetía que algún día ella vería que la amaba más de lo que cualquier otra persona jamás podría. Por eso fui a la boda, aunque sabía que no era bienvenido. Pensé que tal vez, por solo un instante, podría verme y recordar al padre que solía arroparla por las noches, y contarle cuentos antes de dormir. Pero ahora, sentado en la quietud de mi apartamento, con sus palabras resonando en mis oídos, comprendí lo ingenuo que había sido. Ella había tomado su decisión hacía mucho tiempo. Ya no era su padre, al menos no de la manera que le importaba. Coloqué el regalo sin abrir sobre la mesa y me recosté, mirando al techo. El dolor era insoportable, pero sabía que lo superaría. Después de todo, había estado haciéndolo durante años. La mañana después de la boda, desperté con un peso en el pecho que se sentía casi físico. Apenas había dormido, atormentado por el recuerdo de las furiosas palabras de mi hija y cómo la puerta se había cerrado frente a mí. Su voz resonaba en mi mente llamándome un padre arruinado y fracasado, dejando claro que yo no pertenecía a su vida. Preparé mi café e intenté distraerme con las noticias matutinas, pero no lograba concentrarme. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos, y cuando miré la pantalla y vi su nombre, mi corazón se detuvo. Por un momento, solo contemplé el teléfono, inseguro de si quería contestar. Después de años de silencio, después de la humillación del día anterior, ¿qué podría tener que decirme? Contra mi mejor juicio, respondí. Su voz me impactó como una bofetada, pánica, temblorosa y notablemente diferente del tono cruel que había usado en la boda. No perdió tiempo con cortesías. Me contó que su madre y su padrastro la habían confrontado después de la boda, y le habían entregado una pila de documentos. Los papeles detallaban cada gasto de la ceremonia, lugar, catering, flores, vestido, todo, sumando un total de $50.000. Ahora estaban exigiendo que ella les pagara la cantidad completa. Explicó que no estaban interesados en pagos parciales ni en ningún tipo de negociación. Si no pagaba el monto total pronto, estaban preparados para tomar acciones legales. Sonaba desesperada, confundida y completamente sorprendida. Me recliné en mi silla, sujetando el teléfono con fuerza mientras la ira crecía dentro de mí. Las mismas personas que ella había elegido por encima de mí, quienes me habían reemplazado en su vida, ahora se volvían contra ella cuando más los necesitaba. Y ahora, después de todo, recurría a mí. Ni siquiera intenté ocultar la incredulidad en mi voz. Le pregunté por qué pensaba que yo podía ayudar. Justo ayer, había dejado claro que yo era un fracasado, un hombre que no tenía lugar en su vida. Su voz se quebró mientras admitía que no sabía lo que estaba diciendo, que se sentía abrumada. Afirmó que no lo decía en serio, pero podía percibir la duda en sus palabras. Le sugerí que pidiera ese dinero a su esposo. Me explicó que desde el principio le había dicho a su marido que no se preocupara por los gastos de la boda porque su madre y su padrastro se encargarían de todo. Ahora, no podía retractarse. Confesó que le había asegurado que no tendrían que gastar ni un centavo porque sus padres eran lo suficientemente generosos como para cubrir todos los costos. Le pregunté por qué actuaban de esa manera. No entendía, pensaba que ella tenía una buena relación con ellos. Su tono se volvió amargo mientras relataba cómo su madre inicialmente se había opuesto a su matrimonio. Creía que su esposo no era lo suficientemente adinerado para proporcionarle el tipo de vida que esperaban para ella. Durante meses discutieron por esto, pero ella pensaba que finalmente su madre había cedido, y los había aceptado. Ahora, era evidente que esa aceptación venía con condiciones. Mencionó que no tenían préstamos estudiantiles. Habían tenido suerte en ese aspecto, pero eran recién casados. Estaban intentando ahorrar dinero para formar una familia, y la idea de desembolsar $50.000 era impensable, incluso si los tuvieran, que no era el caso. Intentó hacerme entender cuánto contaban con construir un futuro seguro para ellos y sus futuros hijos, mis nietos. Sentí un nudo en el estómago cuando usó la palabra nietos, como si eso debiera ablandarme. No pude evitar pensar en lo poco que le había importado mi lugar en su vida hasta ese momento. Le recordé las cosas que me había dicho en la boda, cómo me había humillado frente a todos. Le pregunté si todavía pensaba que yo era un padre arruinado y fracasado, que nunca podría hacer las cosas bien. Su silencio fue revelador. Después de un momento, balbuceó una disculpa. Dijo que no lo decía en serio, que estaba enojada y abrumada. Me suplicó que entendiera que realmente no había pensado en lo que estaba diciendo, que no era cierto, y explicó que me estaba llamando ahora, porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Sus palabras me impactaron profundamente. Quería colgar, decirle que este era su problema para resolver, pero la parte de mí que siempre la había amado, que había intentado tan arduamente permanecer en su vida, no me lo permitió. Le pregunté por qué no acudía a su esposo por ayuda. Seguramente, si planeaban comenzar una familia, podrían encontrar una manera de manejar esto juntos. Respondió que él no disponía de ese dinero, y que no soportaba imponerle esta carga después de todo lo que habían pasado. Su voz se quebró nuevamente y comenzó a llorar. Dijo que no sabía qué más hacer.
Reconoció que me había lastimado, que había cometido errores, pero necesitaba mi ayuda. Me suplicó diciendo que no quería arruinar su matrimonio por esto. Confesó que había sido ingenua, confiando en su madre y su padrastro, creyendo que la habían aceptado, y ahora estaba pagando el precio. Escucharla llorar trajo recuerdos que no había evocado en años. Recordé a la pequeña que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas, que confiaba en que yo arreglaría todo, pero esa niña ya no existía. Había sido reemplazada por alguien que me había alejado repetidamente. Le dije directamente que yo no disponía de esa cantidad de dinero, y le recordé la vida que había estado llevando. Solo en un pequeño apartamento, apenas capaz de ahorrar mucho. Le aclaré que no tenía $50,000 a mi disposición para sacarla de problemas. Sollozó al teléfono rogándome que reconsiderara. Dijo que sabía que no tenía mucho, pero cualquier ayuda sería útil. Prometió devolvérmelo y hacer lo necesario para solucionar esto. Le dije que lo pensaría. Mi tono era tranquilo, pero por dentro estaba todo menos sereno. Parte de mí me reprochaba por considerar ayudarla después de todo el dolor y la humillación que me había causado. ¿Realmente le debía algo? Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Me senté allí en el silencio que siguió, con su súplica aún resonando en mis oídos. Mi corazón estaba agobiado por el peso de una decisión que no sabía cómo tomar. ¿Qué debería hacer? Actualización 1. Después de colgar ese día, me sentí exhausto. Me recosté en mi silla, mirando por la ventana mientras sus palabras se repetían en mi mente. Durante años había soñado con escuchar su voz nuevamente, pero no así. No llena de desesperación y pánico, sino con la calidez y el amor que recordaba de cuando era más joven. Sin embargo, aquí estábamos. Intenté apartar esos pensamientos, pero me perseguían, exigiendo ser reconocidos. La verdad es que había pasado los últimos 8 años tratando de seguir adelante, intentando sanar del dolor que sentí cuando ella eligió a su madre sobre mí. Durante el divorcio, sabía que las cosas no serían fáciles, pero jamás imaginé que me excluiría tan completamente. Durante años me culpé, y me pregunté si podría haber hecho más, si le había fallado de alguna manera. Pensé en las discusiones que su madre y yo solíamos tener, la amargura que inundaba nuestro hogar mucho antes del divorcio. Me cuestioné si ella había absorbido toda esa negatividad, si había interiorizado la forma en que su madre hablaba de mí, y había permitido que influyera en su visión sobre mí. Pero con el paso del tiempo, comencé a ver las cosas desde otra perspectiva. Me di cuenta de que había hecho lo mejor posible con lo que tenía. No era perfecto, pero siempre la había amado, e intentado proveer para ella incluso cuando el dinero escaseaba. Yo era quien se quedaba despierto hasta tarde ayudándola con proyectos escolares, quien la llevaba a los entrenamientos de fútbol cuando podía, y quien se aseguraba de que tuviera todo lo necesario. Durante el divorcio, luché por la custodia. Quería que se quedara conmigo, pero los tribunales favorecieron a su madre. El nuevo esposo de su madre, con su auto lujoso y su gran casa, me hacía parecer insignificante en comparación. No podía competir con eso y lo sabía. Cuando ella eligió mudarse con ellos, algo se rompió dentro de mí. Pasé semanas tratando de entenderlo, tratando de aceptarlo. Me repetía que solo era una niña, y que no comprendía lo que estaba haciendo, pero el dolor persistió. Cuando dejó de responder mis llamadas, cuando dejó de visitarme por completo, comprendí que realmente la había perdido. Me tomó años recuperarme. Al principio me sumergí en el trabajo, aceptando turnos adicionales y empleos secundarios solo para mantenerme ocupado. Me mudé a un apartamento pequeño para ahorrar dinero, reduciendo todo lo que no era absolutamente necesario. Lenta pero seguramente construí una vida estable para mí, aunque no era lo suficientemente glamorosa para ella. Más importante aún, comencé a sanar emocionalmente. Intenté dejar ir la culpa y los reproches hacia mí mismo. Me repetí que no podía controlar lo que ella eligiera creer o quién decidiera ser. Había dado lo mejor de mí, y eso era todo lo que podía hacer. Pero ahora, al escuchar su voz nuevamente, todas esas viejas heridas se sentían frescas y abiertas. No podía dejar de pensar en lo que había dicho en la boda, cómo me había llamado padre arruinado y fracasado frente a todos. Había pedido específicamente al personal que me permitieran esperar justo afuera. Solo quería felicitarla. La humillación de ese momento seguía fresca en mi mente, y, sin embargo, allí estaba ella, pidiéndome ayuda. Intenté recordarme que estaba desesperada, que no sabía a dónde más acudir, pero parte de mí no podía evitar sentir amargura. No le había importado yo ni mis luchas durante los últimos 8 años, y yo no le pedía que lo hiciera. Todo lo que quería era pasar algo de tiempo con ella, y ahora esperaba que yo solucionara sus problemas. Pensé en los $50,000 que su madre y su padrastro estaban exigiendo. Era una cantidad obscena, mucho más de lo que jamás había visto de una sola vez. Incluso si quisiera ayudar, no podía. Mi cuenta de ahorros apenas cubría unos meses de gastos, y mucho menos una suma cercana a esa cantidad. Luego estaba la cuestión de si debería ayudar. ¿No era este su problema para resolver?
Ella había elegido a su madre y a su padrastro por encima de mí. Había confiado en que ellos se encargarían de todo, y ahora enfrentaba las consecuencias de esa elección. Tal vez era momento de que aprendiera una dura lección sobre quién realmente tenía sus mejores intereses en el corazón. Pero entonces, una pequeña voz en el fondo de mi mente susurró: ¿qué clase de padre deja que su hija sufra? La pregunta me llenó de una profunda sensación de duda. Siempre me había enorgullecido de estar ahí para ella, sin importar qué. Incluso después de que se fue, intenté permanecer en su vida, ser una fuente de apoyo. ¿Estaba realmente dispuesto a darle la espalda ahora, cuando más me necesitaba? Al mismo tiempo, no podía ignorar los años de rechazo y dolor que me había causado. Pensé en todas las veces que me había acercado a ella solo para encontrarme con silencio. Pensé en cómo me había mirado en la boda, como si no fuera más que una vergüenza. Me pregunté si esto era realmente sobre ella o sobre mí. Estaba dudando porque quería enseñarle una lección, o porque quería protegerme de ser lastimado nuevamente. La verdad es que no lo sabía. Sentía que estaba en una encrucijada, y sin importar qué camino eligiera, me arrepentiría. A medida que avanzaba la semana, me encontré reproduciendo nuestra conversación mentalmente. Pensé en cómo su voz se había quebrado cuando dijo que no sabía qué más hacer. Pensé en las lágrimas que podía escuchar, la vulnerabilidad que no me había mostrado en años. Intenté imaginar cómo debió sentirse al darse cuenta de que las personas en las que había confiado para apoyarla, ahora se volvían contra ella. Pensé en el peso de esos 50.000 lopolos pendiendo sobre su cabeza, en el miedo y la incertidumbre que debía estar experimentando. Luego pensé en su esposo, el hombre que su madre había considerado indigno por no ser lo suficientemente rico. Me pregunté qué tipo de presión estaba generando esto en su nuevo matrimonio, y cómo se suponía que comenzarían sus vidas juntos con una deuda tan grande sobre ellos. Para cuando el sol comenzó a ponerse, todavía no tenía una respuesta. Lo único que sabía era que no podía ignorar su llamada de auxilio, ya sea que decidiera ayudarla o no. Nos debía a ambos tomar esa decisión cuidadosamente. Quería ayudarla a lidiar con su problema, no porque me estuvieran pidiendo que arreglara sus dificultades, sino porque se me estaba dando la oportunidad de mostrarle qué tipo de hombre realmente era. Actualización 2. Han transcurrido unas semanas desde la última vez que supe de ella. La llamada telefónica y la desesperación en su voz todavía permanecían frescas en mi mente. Me quedé con más preguntas que respuestas. Me había relatado todo sobre lo ocurrido después de la boda. Su madre y su padrastro la habían confrontado con esos documentos, exigiendo $50.000 por los gastos de la celebración. Apenas pude contener mi enojo cuando lo mencionó por primera vez. Se sentía como otra traición, pero era la primera vez en años que había escuchado tal pánico genuino en su voz. El tipo de pánico que me hizo cuestionarme si solo estaba permitiendo que se saliera con la suya. Pero ahora la situación parecía diferente. Su madre siempre había sido manipuladora, pero el padrastro era distinto. No era el hombre encantador que alguna vez pensé que era. Si acaso, era solo una figura decorativa en su imperio de riqueza y privilegio, quedándose al margen mientras su madre hacía el trabajo sucio. No fue difícil comprender lo que estaba sucediendo. Mi hija había crecido con esa imagen de éxito en su mente, y ahora, por primera vez, estaba viendo su precio. No había decidido aún qué iba a hacer, pero era hora de enfrentarlos. Así que organicé una reunión. No era algo que esperaba con entusiasmo, pero debía hacerlo. Necesitaba entender exactamente cuán profundo era el hoyo que habían cavado para ella. Si existía alguna manera de ayudarla, tenía que saberlo. Mientras subía los grandes escalones hacia su mansión, tuve que obligarme a mantener la compostura. La casa era imponente y prístina. Su madre también era igual, aguda, fría, siempre calculadora. Su padrastro, por otro lado, era callado, observando desde los márgenes como siempre. Cuando nos sentamos en su lujosa sala, la tensión era palpable. La madre no perdió tiempo. Comenzó con un tono que no dejaba espacio para la empatía, afirmando que mi hija había aceptado los términos. Era una adulta ahora, y necesitaba aprender responsabilidad. No había compasión en sus palabras, no había suavidad, solo un frío recordatorio de que mi hija había firmado los documentos. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, dijo, como si fuera alguna gran lección de vida. Su padrastro no dijo mucho al principio. Se sentó reclinado en su sillón, con los brazos cruzados, evitando el contacto visual. Pero su presencia era tan imponente como siempre. No podía evitar preguntarme qué estaba pensando realmente. La había conocido desde niña. ¿Le quedaba algo de compasión por ella? ¿O solo interpretaba el papel de un esposo temeroso de enfadar a la madre? No fue hasta que pregunté exactamente cuáles eran los términos de los documentos que las cosas comenzaron a volverse interesantes. No me habían mencionado nada sobre ese detalle, y quería saber hasta dónde habían llegado realmente. Me dirigí a su padrastro tratando de mantener mi voz firme mientras preguntaba sobre el acuerdo. Su respuesta fue como esperaba, vaga y evasiva. Dijo que era solo una formalidad,
una manera de asegurarse de que todo se manejara adecuadamente. Un acuerdo de préstamo básico, pero yo no estaba convencido. Había algo más en esto, algo que no me parecía correcto. Fue mi hija, sin embargo, quien comenzó a desmoronarse bajo la presión. Permaneció callada al principio, pero conforme avanzaba la conversación, comenzó a defenderse. Me culpó por no ser mejor cuando ella crecía. Dijo que no estuve presente para ella cuando importaba, que le había fallado. Podía escuchar la ira en sus palabras, pero también había algo más, un profundo dolor, como si estuviera intentando convencerse a sí misma de que yo era el problema, no sus elecciones. No me enfadé, sin embargo. Mantuve mi voz tranquila mientras le decía que lo que se había hecho a sí misma no era solo resultado de mi ausencia, que ella había elegido excluirme de su vida. Ella había firmado ese acuerdo. ¿Realmente pensaba que ellos simplemente perdonarían su deuda después de eso? Nunca me lo había mencionado. No sabía qué esperaba, pero no era el tipo de deuda que simplemente desaparece porque ella fue tomada por sorpresa. Su rostro decayó cuando dije eso. No era la reacción que esperaba, pero podía ver la vergüenza en sus ojos. Parecía un animal herido, todavía no estaba lista para abandonar la idea de que era una víctima. Su madre, por supuesto, intervino, diciendo que yo solo intentaba hacerme el héroe. No le agradaba que cuestionara sus métodos, pero la verdad es que ya no estaba aceptando su actuación. No iba a permitir que manipularan todo. Mi hija necesitaba entender eso. No pude soportarlo más, así que llevé al padrastro aparte, lejos de la conversación. Sabía que esta era la única oportunidad de llegar a él. Le pregunté directamente, ¿no quedaba compasión por mi hija? La había visto crecer, seguramente eso significaba algo. Suspiró profundamente como si estuviera luchando con algo internamente. Me dijo que no quería hacer esto, pero tampoco quería disgustar a su esposa. Esa era su única excusa. No podía creerlo. Tenía más miedo de ella que de hacer lo correcto. Confesó que la madre de mi hija había estado angustiada por la boda durante días. Seguía molesta por la elección de esposo de mi hija, y la estaba destrozando. Al final, mi hija tenía que pagar por todo eso. Ni siquiera podía comprender la manipulación emocional que estaba en juego, pero no lo dejé notar. En cambio, mantuve mi tono neutral, tratando de hacerle ver la razón. Le dije que podríamos llegar a un acuerdo. Le pregunté si podría aceptar que mi hija pagara la deuda en cuotas. Seguramente eso era razonable. No le agradó esa idea. Negociamos. Intenté conseguir que fuera un pago mensual, pero él insistió en que debía haber un pago cada semana, o su madre perdería completamente el control. No me gustó, pero no veía otra solución. Acepté a regañadientes. Semanalmente sería difícil, pero al menos era algo manejable. Alejarme de su mansión resultó más difícil de lo esperado. No podía quitarme la sensación de que no había hecho lo suficiente, pero había hecho todo lo posible. Mi hija era adulta ahora. Tenía que permitirle tomar sus propias decisiones, incluso si eso significaba aceptar las consecuencias de las mismas. Mientras salía de la mansión, me di cuenta de que no importaba cuánto quisiera protegerla, no había nada que pudiera hacer para arreglarlo todo. Mi hija tenía que enfrentar su propia realidad, y tal vez aprendería de ello. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la confrontación en la mansión de su madre. Las cosas se han calmado, al menos superficialmente. Había vuelto a mi rutina habitual, concentrándome en mi trabajo y tratando de dejar atrás toda la situación, pero el peso de ello persistía, especialmente la sensación de que mi hija todavía no había comprendido realmente todo. No había sabido mucho de ella en las semanas posteriores a nuestra reunión, y parte de mí pensó que tal vez este sería el final, que ella simplemente regresaría a vivir la vida que siempre había conocido, y yo me mantendría al margen. Pero cuando recibí la llamada, supe que algo había cambiado. Sonaba diferente. No había pánico, no había actitud defensiva, solo un tono tranquilo, casi vacilante. Me preguntó si podíamos encontrarnos, y acepté. Cuando apareció en el pequeño café que elegí, parecía alguien que finalmente había despertado de un largo sueño. Su postura era más relajada, y había una calma en sus ojos que no estaba presente antes. Se disculpó, no de manera apresurada o forzada, sino con emoción auténtica. Admitió que había estado ciega ante todo, ante mis esfuerzos, ante el amor que siempre le había brindado. Dijo que en su búsqueda de comodidad y aprobación de su madre y padrastro, había permitido que su riqueza eclipsara lo único que realmente importaba, mi amor y mi sacrificio por ella. Mencionó que no se dio cuenta de cuánto había dado por sentado hasta que todo explotó. No fue fácil escucharlo, pero había algo en su honestidad que me conmovió profundamente. Esta era la primera vez en años que sentía que no era invisible en su vida. No supe qué decir al principio. Parte de mí quería decirle que todo estaba bien, dejarlo ir, seguir adelante, pero sabía que merecía algo mejor. Ella necesitaba entender los límites que había establecido, límites que eran para el crecimiento de ambos. Así que le dije que la ayudaría, pero no sería de la manera que ella esperaba.
La apoyaría emocionalmente y le ofrecería consejos cuando los necesitara, pero no iba a simplemente entregarle dinero. Necesitaba mantenerse por sí misma, justo como yo lo había hecho. Mientras hablaba, vi un destello de comprensión en sus ojos. No discutió, no intentó presionarme para hacer más de lo que estaba dispuesto. Era suficiente por ahora. Tomamos un café, le entregué el regalo de boda, y le dije que podría venderlo por un par de miles al menos. Se veía culpable, pero no dijo nada excepto un débil gracias. Después de un rato, se levantó para irse, pero antes de salir, se dio la vuelta y me dirigió una sonrisa, una que era sincera esta vez. Sabía que las cosas entre nosotros estaban lejos de ser perfectas, pero en ese momento, pude ver la posibilidad de reconstruir.